ustedes hayan aplicado. Tenemos la arena, que la arena es un compuesto inorgánico. Ella ya no va a reaccionar. La arena usted le puede calentar y no pasa nada, no reacciona. Ahora tenemos unos compuestos que son solubles 100%, como por ejemplo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando agregaron la sal, pues ya no se ve, él es totalmente soluble. O cuando agregaron el azúcar, ya también es totalmente soluble. Entonces, en una muestra de agua residual doméstica, que es esto que tenemos acá, y que ustedes tienen allá, es un agua residual, pues no es doméstica, pero podría ser un agua residual doméstica porque tiene sales. ¿De dónde salen esas sales? Pues del sudor. Cada vez que nos bañamos salen sales, entonces esas sales ingresan al agua. Azúcar. ¿De dónde sale ese azúcar? Pues del jugo, de lo que preparamos alimentos, eso se va para el agua y se diluye y va en el agua residual doméstica. Compuestos orgánicos. ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos? Pues los que nosotros dejamos en el sanitario cuando vamos y hacemos del 2. O el azúcar es cuando vamos y hacemos del 1, porque también hay unos compuestos orgánicos. O cuando lavamos con los alimentos, los platos, las ollas, y se van los granitos de arroz, esos se van llevando unos compuestos orgánicos que son insolubles porque los vemos. Y la arena, pues todo lo que sale del lavado de ropa y también del lavado de nosotros, porque el mugre realmente son unas partículas de arena pequeñas. Cuando revolvemos todo esto, tenemos un agua residual doméstica. Cada uno de estos elementos se puede denominar o tiene un nombre. El cloruro de sodio o las sustancias que son, esto es un sólido disuelto, porque fueron los que no podíamos ver después de que agregábamos el agua, ya no, digamos, después de que agregábamos el producto en el agua y no lo podemos ver, se considera que es un sólido disuelto. Y como este cloruro de sodio ya no reacciona, es una sal, pues es un sólido disuelto fijo. Este azúcar es un sólido disuelto. ¿Por qué sólido disuelto? Pues porque cuando lo agregamos al agua no lo veíamos. Nuevamente, la única forma de saber que estaba ahí era probando. Pero en este caso es volátil. ¿Y por qué es volátil? Porque los compuestos orgánicos, toda la materia orgánica, cuando se calienta a más de 500 grados centígrados, se quema. Entonces uno dice que es volátil, es porque se quema. Cojan un cuerpo, una persona, y métanlo a un horno incinerador, ¿y qué sale? Pues salen las solas cenizas, porque a 500 grados centígrados toda la materia orgánica se va a quemar. Entonces, al final, ¿qué es lo que encontramos? Que esa materia orgánica se va a quemar, se va a volatilizar, y por eso se conocen como sólidos volátiles. Toda la materia orgánica son sólidos volátiles, y sabemos que son orgánicos, pues porque se volatilizan. Los frijoles, las lentejas o el maíz siguen siendo sólidos, pero en este caso son suspendidos. ¿Y por qué suspendidos? Porque no se diluyeron, ya los veíamos. Ya ustedes ven que están ahí, unos se fueron para el fondo, otros se quedaron en la mitad, otros flotaron. Pero en este caso son volátiles porque es materia orgánica. Y la arena son sólidos, también suspendidos, porque la vemos, pero en este caso son fijos, porque no van a reaccionar con nada. Entonces son sólidos suspendidos fijos, esta arena. Tenemos 4 tipos de sólidos y cada uno de estos tipos de sólidos nos representa una sustancia diferente en el agua. Ahora los invito a que cojan, bueno, los frijoles son muy duros, pero que cojan esos frijoles y traten de romperlos. O sea, esa materia orgánica o el maíz o lo que tengan, traten de romperlo. Esa materia orgánica
normalmente lo que va a pasar es que ese C6H12 o 6, cuando está en presencia de agua, dentro del agua, pero no en un ratico, sino luego de muchas horas, esto se va a hidrolizar. No solo, no, el azúcar no, perdón, el azúcar no, porque es que el azúcar es soluble. El azúcar se pasó, ya está en la fase acuosa. El frijol, entonces voy a borrar acá, discúlpenme porque es una equivocación acá. No el azúcar, porque el azúcar es soluble. Los sólidos suspendidos volátiles. Es decir, la materia orgánica, la que está insoluble, la que vemos, la que está suspendida. Los submarinos que nosotros agregamos al agua cuando vamos al sanitario y hacemos del 2. Cuando ha pasado un tiempo, después de que va por el alcantarillado y llega a la planta de tratamiento, algo de esos submarinos, de esos sólidos suspendidos, gracias al efecto del agua y gracias a unos microorganismos, porque todo esto son gracias a los microorganismos, ocurre un proceso que se llama hidrólisis. Y la hidrólisis no es más que agregar una molécula de agua, por eso se llama hidro, y lisis es que se rompe. Entonces, esos frijoles, esos garbanzos, ese maíz, la carne, todos los elementos que están en el agua residual doméstica, gracias al agua y gracias a los microorganismos, se rompen en unos compuestos más sencillos. ¿Como cuáles compuestos más sencillos? Pues como el azúcar, como C6H12 o 6. También, pues se puede producir CO2. En esa hidrólisis se pueden romper esas moléculas y se produce CO2. Pero normalmente lo que pasa es que se adiciona una molécula de agua y la molécula que era una cadena larga, un compuesto orgánico no es más que una cadena larga, cadena carbonada larga, gracias a la hidrólisis pues se rompe en unas cadenas carbonadas más pequeñas. Esa es la función de la hidrólisis. Romper esas cadenas carbonadas en unas cadenas carbonadas más pequeñas. ¿Y qué pasa con esas cadenas carbonadas más pequeñas? Pues pasan y se vuelven ahora estos sólidos suspendidos volátiles. Gracias a ese proceso de la hidrólisis ahora se convierten en sólidos disueltos volátiles. Y es la razón por la cual un agua, que cuando nosotros bajamos el agua en el sanitario en nuestras casas, es transparente y tiene unos submarinos, cuando la vemos en la planta del tratamiento se convierte en un agua gris. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente esos sólidos se están transformando y esa transformación está dándole una coloración. Así como el compañero que le agregó el azúcar morena al agua le tomó una coloración, pues esas sustancias que se le aplicaron al agua, que se hidrolizaron, le van dando una coloración al agua y por eso el agua se convierte en un agua gris. Uno la llama agua negra, pero el agua no es negra, realmente el agua tiene una coloración es gris. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? Nada, todo está perfectamente claro. Estos muchachos son muy pilos. Inge. Dime, Ángela. O sea que, bueno, por medio de la hidrólisis, esos sólidos suspendidos volátiles, o sea, esa materia orgánica que es como difícil de, digámoslo así, como de romperse, o sea, por medio de ese proceso ya se transforman en sólidos disueltos volátiles. ¿Le entendí hacia su merced? ¿Un proceso de transformación? Así es una reacción química. Pues no es reacción química, pues sí es reacción química, pero la hacen los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos? Pues los microorganismos que están en el agua residual doméstica, los que encuentran en el alcantarillado, los que salen de nuestro estómago, porque nosotros
cuando vamos al sanitario, en esa descarga de agua residual, bueno, de agua residual doméstica, no, en esa descarga de materia orgánica o de heces fecales, que es el nombre, en esas heces fecales hay millones de microorganismos, pero en el cuerpo, cuando están en el cuerpo, ellos no pueden actuar porque nosotros tenemos unas barreras en nuestro cuerpo que le impiden a los microorganismos desarrollarse. Pero cuando salen de nuestro cuerpo, ya no tienen esas barreras y tienen todas las condiciones. ¿Por qué? Pues porque tienen el oxígeno, porque en el alcantarillado, pues el alcantarillado no está a presión, está al ambiente. Además está caliente, entonces eso facilita el desarrollo de los microorganismos. Y tiene microorganismos. Y está la comida, porque nosotros lo que botamos cuando vamos al sanitario es comida para microorganismos, porque eso es materia orgánica. Entonces, simplemente lo que pasa es que en ese transitar desde nuestra vivienda hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, los microorganismos están en una fiesta. Ellos tienen todas las condiciones. Entonces, ¿qué empiezan? A transformar la materia orgánica que estaba gruesa, esos frijoles que ustedes tienen ahí, que ven, ellos empiezan a transformarlo y pasan a ser azúcares, ácidos grasos de cadenas pequeñas, ácido acético, bueno, diferentes elementos que pasan de la fase suspendida a la fase disuelta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Esto que estamos hablando acá, esto es clase de tratamiento de aguas residuales, pero yo sé que muchos tienen problemas con eso y lo estoy reforzando, pero si yo fuera estricto de una vez me había ido a la clase de diseño, pero como yo sé que algunos, el 99.9% de las personas tienen problemas, pues lo estamos reforzando. ¿Más preguntas? Aprovechen, muchachos, aprovechen. Bueno, listo. Tenemos un agua residual doméstica. Teníamos un agua potable, un agua pura. Y nosotros, gracias a nuestro maravilloso ingenio, decidimos que el alcantarillado teníamos que trabajarlo con agua. Y que nuestra única forma de transportar los desechos de nuestras casas era con agua. Entonces, cogimos un agua que está potable, buena, limpia, y ahora la contaminamos. La contaminamos con esto. Esa agua que ustedes tienen ahí, la contaminaron. Ahora, la tarea es volver el agua como estaba. Tenemos que volver a transformar o devolver a las condiciones de calidad de esa agua para que que llegue por lo menos a unas condiciones semejantes a las que ustedes tenían antes de agregarle estos 4 elementos. Eso es lo que hace una planta de tratamiento de aguas residuales y eso es lo que hacemos con el proceso de tratamiento de aguas residuales. Es tratar de llevar un agua que teníamos limpia, que no generaba ningún impacto ambiental, que no generaba ningún daño al medio ambiente, ni a los microorganismos, ni a los peces, ni a nadie, que por una condición, una necesidad, que más adelante de pronto hablemos si realmente es esto del alcantarillado es lo mejor, pero estamos funcionando así, no hay nada que hacer. Que por una condición la usamos y le agregamos unos elementos, que ya vimos cuáles son esos elementos, que ustedes los usaron, la hicieron ya, la contaminaron, llamémosla así, que nosotros en nuestra vivienda la contaminamos con elementos semejantes y que ahora necesitamos llevarla a una condición semejante a la condición inicial. Entonces los escucho. A ver, ¿cómo vamos a hacer para llevar esa agua a una condición inicial? Ahora los invito, busquen allá en su casa lo que tengan y vamos a llevar el agua a la condición inicial. Entonces, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre? A ver, los escucho. Tratamiento Colador. primario, Sacar los sólidos. Filtrarla. Bueno, entonces, ¿con qué la van a filtrar? A ver, allá los que tengan, los que estén en la casa, al lado de la cocina, ¿qué van a hacer? Con lo que tengan. Con una media. Con el colador del café. Que no va a ser la media toda rota que tienen allá, no, una media buena, con el colador del café, dijo Erika. Bueno, Erika, la invito a que coja el colador del café y le haga, a ver qué pasó. Los invito a todos que vayan y busquen algo, lo que sea, no importa,
Y vamos a hacer esto primero que ustedes dijeron, colarla, filtrarla, tamizarla, lo que como quieran llamar, pero necesito es que lo hagan. Y voy aquí a ampliar la cámara, a ver quiénes tienen la cámara prendida y a ver cómo lo están haciendo y a ver qué les da. Bueno, quiero ver los resultados, a ver. No le olvide tomar fotos, cómo estaba el agua antes y cómo va a estar el agua después. Porque tienen que hacer un informe. ¿Y ahí cuándo hay que subir el informe? ¿Alguien sabe? Final de semestre. El domingo a la Finalizando medianoche. el semestre, sí. Otro semestre, como quiera, William. Eso también es decisión de ustedes, no hay problema. Recuerden que los plazos para ustedes que tienen clase los lunes para subir los soportes de sus tareas son los domingos a la medianoche. Mire, ahí el compañero Michael trajo el colador del jugo. Yo los voy a invitar a colar las aguas residuales domésticas con el colador del jugo, a ver cómo nos da. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Los que usaron el trapo, creo que fueron los que mejor agua les dio. Los que usaron el colador del jugo, pues algo se alcanza a pasar. Bueno, pues si tenían garbanzos o frijoles, pues no se pasó. De pronto lo que pueda traer la arena, que la arena a veces sí trae alguno que otro contaminante. Mire, Erika trajo fue realmente el filtro del tinto. Vamos a ver cómo le va con el filtro del tinto a Erika. Profe, es una media. Ah, bueno, la media. Obviamente la pecueca sí no va a poderse quitar. Esa pecueca se va a ir con el agua. Yo no sé si soy yo, Michelle, o yo la verdad es que te escucho siempre entrecortado. Alguien que me colabore traduciendo lo que dice Michelle. Es internet, ingeniero, qué pena. ¿Es el mío o el tuyo? El de ella. Ah, ok, gracias. Inge, como el mío la mayoría quedó en el vaso, pues ahí quedó, pero pues en el colador también quedó otro poquito. Listo, Pero ¿y no cómo mucho. quedó el agua? ¿Cómo quedó el agua? Pues es que el vaso es de ese color, pero sí quedó más o menos, o sea, quedó como las lentejas ya se estaban disolviendo, quedó como un poquito el color de las lentejas. Con un Ok. tapabocas queda clarita, ingeniero. ¿Cómo? Con un tapabocas de tela queda clarita. ¿Cómo le fue? Muéstrenos, Miguel, ¿cómo le fue con el tapabocas? Por lo menos que sirvan a algo. Vamos a poner todos tapabocas en una planta de aguas residuales a ver qué sale. Bueno, mire, Heidi muestra ahí el agua medio amarillita. Pues mire que remover estos elementos, la arena. Ahora piensen, por ejemplo, piensen que es un agua residual doméstica, que lleva unos elementos que ustedes ya saben cuáles son. Con esos elementos, lo que mostró Leida, muchas arenas ya se fueron al fondo, ellas ya se sedimentaron. Mire, a Miguel le fue muy bien, ese tapabocas está muy bueno. A Cristian sí no le fue muy bien, el agua les quedó amarilla. ¿Por qué? Porque lo mismo que a María Moreno, a María José, lo mismo que a Félix, Profe, amarilla porque la arena tenía unas partículas muy finas que no se pueden retirar con el filtro. Las partículas que tiene esa arena son partículas coloidales que son del tamaño de micras. Entonces, la media o el colador del jugo o el profe, pero le quedaron partículas de arena todavía en el agua. claro, porque el tamaño de poro del papel o con lo que ustedes están filtrando es un poro muy grande y deja pasar muchos elementos.
Entonces fíjense que, mire el colador que tiene Gina. Muestre Gina cómo le quedó el agua. Uy, claritica, mire, Gina hace un buen café. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan en este momento? Pudimos retirar, por ejemplo, la arena fue fácil de retirarla, se fue para el fondo, ni siquiera teníamos que colarla, simplemente hubiéramos cogido el agua y la hubiéramos trasvasado a otro envase y ya la arena se había retirado. Los garbanzos y los frijoles, pues fue fácil porque ellos son gruesos y todavía no se han descompuesto, no se han hidrolizado, todavía están duros, los frijoles están duros, pero yo les traté de decir, cojan un garbanzo o cojan ese maíz y traten de desboronarlo y lo verá que ya es más difícil removerlo. Ahora piensen en la situación real. La situación real es que ya no son frijoles ni garbanzos, sino son submarinos. Y ustedes ya saben qué tipo de submarinos son los que vamos a encontrar ahí. Ahora, ¿cuáles esos submarinos? ¿Qué va a pasar colando los submarinos en un agua residual? ¿Ustedes qué piensan que si yo cojo un agua residual y voy y trato de colar eso? ¿Qué pasó? Igual se pasan por la... Claro, porque ustedes saben, y hay un dicho muy conocido que dice que es floja, ¿no? Que eso se deshace en el agua, pues eso pasa. Se va a deshacer. Entonces, la idea era buena. Y aún en las plantas de tratamiento, pues lo podemos hacer pero no con coladores, los coladores no sirven para eso. Lo hacemos es con el proceso de diferencias de densidades. Al igual que la arena, los otros compuestos, los sólidos suspendidos volátiles, es decir, todos esos submarinos que dijimos que se deshacen, también son más densos que el agua y se van para el fondo. Y se conoce como un lodo. Listo, hicimos la fase. Ya hicimos una parte del tratamiento. Pero ustedes creen que esa agua ahí donde está, ya está apta para ir a botarla en un caño? No, ingeniero, porque todavía tiene sal y azúcar. Tiene sal y azúcar. Ahora, ¿cómo le vamos a quitar la sal y el azúcar? A ver. Por evaporación. Señor, no le entendí, José. Por evaporación. Por evaporación, sí, esa es una. Pongan una olla con esa agua, pónganla a calentar y ¿qué va a pasar con el agua? Se evapora. Y ahí en el fondo va a quedar el azúcar y la sal. Esa es la fase. Pero esa económicamente... Pero nosotros necesitamos el agua, ¿no? No tenemos por qué llegar a evaporar. ¿Esa no es la misma por decantación? ¿Pero qué va a decantar? O sea, usted deja esa agua que tiene ahí, póngala a decantar 100 años a ver qué va a pasar. ¿Usted cree que se le va a separar el azúcar del agua? ¿O que se le va a separar la sal del agua? No, porque está disuelta. Como ya está disuelta, yo no la voy a poder ni colar, no la voy a poder decantar, porque simplemente ya no se puede retirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señor, otra vez, ¿no escuché? Osmosis inversa. Osmosis inversa, ya Miguel se fue mucho más allá, ese man es un duro, ya estudió por allá en un curso de potabilización y sabe esa joda. Pero por ahora no. Nosotros, ¿cómo vamos a usar evaporación? Primero, la evaporación es muy costosa. Y dijo la compañera Michelle, necesitamos el agua. Es que no necesitamos la sal y el azúcar, necesitamos el agua. Si nosotros la evaporamos, tenemos que volverla a condensar. Esa sería una muy buena opción. El problema es que primero vale mucho. Evaporar el agua es muy costoso. Y segundo, pues las plantas de tratamiento de aguas residuales manejan caudales muy grandes. Entonces, evaporar ese montonón de agua, eso sí sería, ahí sí que quiebra a las empresas de servicios públicos. Entonces, pues obviamente, no, esa no es una opción. Entonces, lo primero que debemos pensar es que no debemos aplicarle sal al agua. La sal es la más difícil de retirar, aunque no lo parezca. Por eso, el agua de mar es muy difícil de utilizar para consumo humano. Nosotros no podemos consumir agua con sal. Porque una persona que está en el centro del mar se puede morir de sed. Si ahí tiene cantidades de sal, perdón, de agua. ¿Por qué se puede morir de sed? Alguien que me diga cuál es la razón.
Se deshidrata. Beber el agua salada. Se descompensa. Dijo alguien que se deshidrata. ¿Y por qué uno tomando agua se va a deshidratar? Porque es Porque salada. tiene La cantidad de altos sal. contenidos de sal. A ver, la razón es precisamente por la sal. El agua de mar tiene altas concentraciones de sal. Nosotros, los seres humanos, estamos formados, igual todos los animales, todos los seres vivos, llamémoslo así, estamos formados por células. Y las células tienen algo que se llama una pared, que es una pared que tiene una membrana osmótica. Y esta pared es una pared que permite el paso selectivo de algunos elementos. Y principalmente la pared osmótica solo permite el paso del agua. No permite el paso de nada más. Entonces, vamos a pensar que tenemos una célula. No sé si están viendo mi pantalla. Y en la célula hay una concentración, una cantidad de iones positivos y una cantidad de iones negativos. Esa es la composición normal de la célula. Una cantidad normal de iones positivos y negativos. Cuando yo tomo agua como el agua de, no voy a decir que de la llave, sino un agua potable. Si el agua de la llave es potable, pues tome agua de la llave. Si yo tomo agua, el agua normalmente va a tener una composición salina parecida a esa al interior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el agua puede fluir en cualquier dirección sin ningún problema. Tenemos agua que deja salir la célula o que deja ingresar la célula porque finalmente la concentración al exterior es parecida al interior. Entonces, eso funciona sin problema. ¿Qué pasa si yo tomo agua de mar? Un agua salada con alta concentración de cloruros. Entonces, al exterior de la célula, porque todo lo que yo tome, pues se me va por la sangre y es lo que va a llegar a las células. Entonces, se me va a aumentar significativamente la concentración de iones en la sal, tanto positivos y como negativos, en la sangre no, sino en el agua. La concentración de iones se me va a aumentar afuera de la célula. Se me va a aumentar muchísimo porque el agua que estoy tomando es un agua que tiene altas concentraciones de iones. Como la pared de la célula es una pared osmótica, ella trata de igualar las concentraciones. ¿Cómo haría uno naturalmente para tratar de igualar las concentraciones? Pues diría, ay, bueno, pues voy a dejar entrar iones. Esa es la lógica, ¿cierto? Pues yo dejo entrar iones, pero es que la célula no puede hacer eso, porque la pared osmótica solo permite el paso del agua. Entonces, al solo permitir el paso del agua, pues lo que ella va a tratar es de igualar las concentraciones. ¿Y cómo iguala la concentración si no puede dejar entrar los iones? Pues lo que va a hacer es dejar salir el agua. ¿Por qué deja salir el agua? Pues simplemente para que al dejar salir el agua, al interior de la célula ahora, pues va a haber menos agua y la concentración de sales al interior de la célula pues se va a aumentar para tratar de igualar la que está afuera. Entonces, por eso, lo que dijo el compañero, la célula o uno muere deshidratado, porque las células empiezan a perder toda el agua, porque ellas para tratar de compensar ese desequilibrio iónico, lo que hacen es que dejan salir toda el agua y la célula muere, o nosotros morimos deshidratados porque las células finalmente perdieron todo el agua. Ese es el problema o esa es la razón por la cual no podemos tomar agua de mar porque simplemente nos deshidratamos. Tenemos que tomar agua de mar, pero agua, pues, para poder consumir el agua de mar, hay que hacerles unos procesos que se llaman ósmosis inversa, que lo comentó el compañero, donde se le retira esas sales al agua y ahí sí podemos consumirla. ¿En dónde hay esas plantas? Pues aquí no hay que ir muy lejos. En San Andrés es una isla que no tiene mucha agua dulce, entonces tienen que usar el agua de mar para el consumo humano, para ducharse, pero los que han tenido la oportunidad de ir a San Andrés, pues sabe que bañarse allá en San Andrés es un asco, porque uno queda todo pegajoso. Es como acá en Yopal cuando uno está en esos veranos berracos que uno se baña y a los 5 minutos ya está todo pegajoso porque suda y suda y suda y suda y el calor no lo deja a uno. Lo mismo le pasa a uno en San Andrés. Porque en San Andrés el agua que se utiliza
Para la ducha es agua de mar que ha sido desalinizada un poco, no totalmente, por un proceso de osmosis inversa, pero igual tiene altas concentraciones de sal, entonces uno siempre va a estar incómodo. Como cuando uno suda y mantiene la ropa, pues simplemente va a estar incómodo. ¿Por qué? Pues porque en la piel va a estar pegajosa, va a tener sales y eso es un fastidio. Caso contrario, por ejemplo, tampoco puedo tomar agua pura. Agua pura sin sales, pues va a pasar lo contrario. Ya la célula no se va a deshidratar, sino la célula se va a explotar. ¿Por qué se va a explotar? Porque como quiere la célula igualar concentraciones, vamos a dibujar acá otra célula. Vamos a dibujar otro ejemplo, perdón, aquí negro. Entonces, otra célula también con su carga positiva y negativa, pero ¿qué pasa si afuera hay muy poco? Entonces, ¿qué va a pasar? Para tratar de igualar, aquí lo que va a hacer es dejar entrar agua. Entonces, la célula se va a inflar. Entonces es cuando dicen, uy, es que este señor está reteniendo agua y esas piernas se ponen así como unos bancos, decía mi abuela, esos son unas cosas aquí grandísimas, porque está reteniendo agua. ¿Por qué? Pues porque simplemente como hay una descompensación iónica también en el otro extremo, porque hay muy pocos iones en el agua, entonces la célula trata de igualar esas cargas, esa cantidad de iones y lo que hace es recibir mucha agua. Cualquiera de los dos extremos es malo. Entonces la recomendación es no echarle sal al agua. Obviamente nosotros no le echamos sal al agua. Cuando nosotros nos duchamos, nos bañamos, pues es un poquito lo que aumenta la concentración de cloruros, lo que se va en la comida, eso es un poquito lo que aumenta, no es realmente significativo. Entonces los sólidos disueltos fijos en el agua residual doméstica pues son realmente bajos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos aplicando sales. Pero hay unas plantas que requieren retirarle esas sales. Por ahora, pensemos que son bajos y que no los vamos a poder retirar. ¿Por qué? Pues porque si no, nosotros necesitaríamos una planta de ósmosis inversa para poderlo retirar porque no hay otra técnica, no hay otra forma. Y al no haber otra forma, pues... Y aquí en Casanare no hay ninguna planta de ósmosis inversa. ¿Por qué? Pues porque obviamente no es un problema. La sal no es un problema. Entonces ya tenemos fácil resueltos 3 problemas. Ya pudimos retirar la arena, pudimos retirar los compuestos orgánicos y podemos retirar la sal. Entonces ya retiramos esto, sólidos suspendidos fijos, sólidos suspendidos volátiles y sólidos disueltos fijos. No necesitamos retirarlos porque no hay. No hay, entonces no necesitamos retirarlos. Si nos necesitáramos, pues fácil, con una planta de ósmosis inversa. Esta planta de ósmosis inversa nos retira, pero como aquí no hay problema de eso, pues no necesitamos la planta de ósmosis inversa. Entonces, en una planta de tratamiento vamos a tener unos desarenadores, unos sedimentadores que nos van a retirar esto. Pero ahora viene esto. El dolor de cabeza. ¿Qué es el azúcar? A ver, alguien que me diga cómo vamos a retirar el azúcar que no sea evaporándola. Con microorganismos. ¿Y cómo hacen los microorganismos para retirar el azúcar? Se alimentan de él, sustrato. Se alimentan de los azúcares. Ah, exactamente. Eso se llama el metabolismo. No solo los microorganismos, todos nosotros hacemos metabolismo. ¿Qué es? Pues cuando nosotros comemos carne, papa, yuca, plátano, arroz, estamos consumiendo azúcares. Y esos azúcares, cuando ingresan a nuestra sangre, porque el azúcar es disuelta, cuando ingresan a nuestra sangre, pues las usamos para producción de energía. Entonces, la única forma que hay, bueno, no es la única, porque ya ustedes dijeron que puede evaporar, pero la forma que en la actualidad es la más eficiente y la más usada para retirar este azúcar es a través
de las células. ¿Cómo hace la célula? Pues la célula, vamos a dibujar aquí otra célula, coge el azúcar y lo ingresa. ¿Cómo lo ingresa? Pues a través de la pared celular, que tiene una forma de ingresar nutrientes. Entonces ingresó el azúcar al interior de la célula. C6H12O6. Ya tenemos el azúcar al interior de la célula. Pero ahí no hemos hecho nada porque pues, está al interior de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la célula con ese azúcar pues va a producir, ¿qué puede producir? Pues en el metabolismo pues oxida el azúcar a CO2 y agua. O sea, esta azúcar en presencia de oxígeno, por eso nosotros tenemos que respirar, porque nuestro proceso metabólico es aeróbico, nosotros consumimos oxígeno, entonces el azúcar en presencia de oxígeno va a producir CO2 y agua. Entonces las células consumen ese azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese carbono que estaba en el azúcar ahora se transformó en CO2 y el CO2 es un gas. Entonces lo saco de la fase acuosa, lo saco del agua como CO2. Entonces se me fue al ambiente, lo liberé. Pero también lo otro que hacen las células es un proceso que se llama mitosis o meiosis, que es cuando las células se duplican. ¿Y cómo puede una célula duplicarse? Pues obviamente, si yo tengo suficiente alimento para que la célula pueda crear una nueva célula, entonces esta célula se va a dividir y al final vamos a tener dos células. ¿De dónde salió los elementos para esta nueva célula? Pues de la comida que estaba en el agua, es decir, del azúcar y todos los demás elementos que están en el agua. Entonces, este carbono que estaba disuelto como sólidos disueltos volátiles, lo coge la célula y una parte lo utiliza para respirar. Entonces se va como CO2. Y otra parte lo utiliza en su reproducción, para producción de nuevas células. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder retirar más carbono? Pues lo que necesito es un proceso donde haya mucha reproducción, porque en la medida que yo produzca más células, pues voy a retirar más carbono. Si no produzco células, pues no retiro carbono, porque ese proceso es proporcional. Entre más células se produzcan, entre más, llamémoslo así, promiscuas sean las células, aunque ahí no aplica el término, pero entre más reproducción de células yo tenga, pues para mí va a ser mucho mejor porque voy a retirar más carbono. Finalmente esto es un balance de carbono. Yo tengo el carbono en el agua disuelto y ahora lo tengo que sacar del agua. ¿Y cómo lo voy a sacar? Pues como células. ¿Por qué? Pues como células es más fácil. Pues porque las células son sólidos suspendidos volátiles. Yo transformé el azúcar, que era un sólido disuelto y que no lo podía retirar porque pasaba por el colador, porque no tenía que evaporar el agua. Gracias a la acción de las células, la transformé, esa azúcar, la transformé en nuevas células. Y estas nuevas células ahora sí se van a quedar en un colador, porque ya las células son unos microorganismos que tienen un tamaño.